cual vamos a empezar, porque va a quedar grabado. Un momento. Bueno, ya vamos a empezar. Un momento, voy a terminar algo y ya empezamos. Perdón, Buenas noches, profesor. buenas noches. Si no estoy equivocado, el próximo viernes tenemos nuestra primera parcial, ¿verdad? Seguro, según el horario que tiene la universidad. Ustedes ya están al tanto de eso. Bueno, yo voy a subir creo que el material de la clase 3 falta cargar. Voy a subir después de desarrollar toda la clase de hoy. Y también voy a subir algunas tareas, ¿verdad? Y en el Bueno, transcurso... profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. En el transcurso de la semana les voy a pasar un cuestionario para el examen. El primer examen parcial que tenemos va a ser todo teórico por ahora, ¿verdad? Después vamos a empezar a dar lo práctico, ¿verdad? Que tenemos pendiente desarrollar. Bueno, voy a compartir un poco, les voy a mostrar. Este no. Bueno, acá está, le puse la unidad 4, en la clase 4 le puse lo que hoy vamos a dar, ¿verdad? Creo que me falta cargarle la otra vez, la clase 3. Me parece que no se cargó ahora, pero voy a cargar después, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros vamos a dar hoy tienen que ver con vamos a ver un poco, cómo que se descargue. Vamos a volver a tocar algunas cuentas del activo. Creo que ya vimos la clase pasada, pero vamos a dar también los activos tangibles, que la clase antepasada creo que dimos intangible, ¿verdad? Hoy vamos a dar algo teórico de lo que es. Bueno, esta es la parte 4. Ahí también vamos a dar políticas contables en cambios en la estimación contable, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de estimación, nosotros estamos
haciendo, por ejemplo, provisiones. Siempre se habla de estimación cuando se hace provisiones, por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, por dar un ejemplo, ya llega el cierre del mes, o del año, o del ejercicio, y a mí no me da el tiempo para hacer un inventario, ¿verdad? A mí no me da el tiempo para hacer un inventario para ¿qué se hace con el inventario? Se corrobora de lo que está en el depósito, o sea, lo que nosotros tengamos en contabilidad, ¿verdad? Y la provisión se hace para, por ejemplo, yo estimo que tengo esa cantidad en el inventario. ¿Y qué pasa que tengo esa cantidad en mi depósito? ¿Qué pasa cuando yo hago el inventario? Tengo que cancelar la provisión y poner el saldo real, ¿verdad? También, por ejemplo, hay veces que no se puede hacer el inventario, hay veces que no se puede hacer el inventario en tal o cual fecha o no se cierra en la fecha que debería cerrarse y al año siguiente uno se da cuenta de que faltó algo en el inventario, ¿verdad? Por ejemplo, o faltó algo en el balance también, ¿verdad? No solamente en el inventario uno puede hacer asientos de corrección, por ejemplo, ahora estamos en 2021. Empezamos, porque pues, muchas empresas están cerrando recién su contabilidad con multa, ¿verdad? Están cerrando recién su contabilidad del 2020. Con multa digo porque ya pasó toda la fecha para el pago de los impuestos y cuando uno al, al controlar otra vez, o sea, los que ya cerraron y al controlar otra vez al controlar 2021 encuentran algo que no se asentó bien en el 2020, que le saltó en 2021, por ejemplo, uno puede corregir al año siguiente haciendo un asiento de corrección, ¿verdad? Pues yo ya no puedo, por ejemplo, si a mí me salió que en el banco yo tenía a fin del 2020, tenía 100 millones y cierro mi contabilidad, declaro todo, pago todo mi impuesto y de repente veo al ver todas las tareas, al ver todas las operaciones, del 2020, veo, por ejemplo, que faltó algo, ¿verdad? Veo que en el banco, por ejemplo, teníamos 100 millones y nosotros pusimos en nuestro balance 80 millones por error. Bueno, y cuando nosotros nos damos cuenta de ese error, tenemos que corregir al año siguiente. ¿Cómo yo corrijo? Y hago un asiento otra vez. Le doy entrada a mi banco a través de un asiento contable, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio, nada más le estoy explicando en forma teórica, ¿verdad? Lo que vamos a hacer después en forma práctica. Dejo de compartir. Bueno, vamos a leer lo que dice la NIT 8. Como yo les dije la otra vez, la NIT es una abreviatura que significa Normas Internacionales de Contabilidad. Por ejemplo, esa norma es internacional, ¿verdad? Yo si me voy a Colombia, por ejemplo, tengo que entender el balance. Si un colombiano viene acá, tienen que entender también. Por eso se hizo una norma general. Bueno, ¿qué dice la NIT 8? El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar
para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar. Acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones y en las correcciones de errores. Por ejemplo, yo tengo que tener una política, o sea, es una política general, luego que si yo, por ejemplo, descubrí un error que era del año pasado, este año, por ejemplo, yo puedo hacer el asiento correcto, ¿verdad? Porque me va a quedar, mi contabilidad va a quedar con el saldo real. La norma trata de hacer la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad. Otra cosa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el auditor externo o el auditor interno o el auditor el auditor que contrata a la empresa para que controle todos los estados contables se da cuenta de que el saldo del banco está mal, ¿verdad? O de alguna cuenta? Nosotros como contador o como encargado de la parte contable tenemos que mostrarles que nosotros ya nos dimos cuenta y eh, corregimos ese error y, por ejemplo, podemos decir que no afectó nuestro pago de impuestos, ¿verdad? Porque el pago de impuestos se hace a través de las ganancias y pérdidas, o sea, a través de los ingresos y los gastos que yo tengo dentro de la empresa dentro de un periodo ahora. Y por ejemplo, si yo toqué banco, estoy tocando una cuenta del activo ahora, del activo, siendo que y podemos decir que por eso corregimos al año siguiente y no rectificamos. Bueno, y como política tenemos que tener también que cada error que encontremos tenemos que hacer la corrección en el ejercicio que estamos, si es que ya cerramos. Obviamente, si no cerramos todavía el ejercicio, podemos corregir. Los requisitos de información a revelar relativos a las políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la NIT 1, presentación de los estados financieros. Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de la política contable, así como la contabilización de los cambios en estas y en las estimaciones contables y en las correcciones de errores de ejercicios anteriores. El efecto impositivo de la corrección de los errores de ejercicios anteriores, así como los ajustes retroactivos efectuados al realizar los cambios en las políticas contables, se realizarán de acuerdo a la NIT 12, impuesto sobre las ganancias, y se revelará la información requerida por esta norma. Bueno, me parece que está en pausa. No se ve la proyección, ¿verdad? No se ve la diapositiva. Sí se ve, profe. Se ve. Bueno. Reanudar, bueno. La NIC 8, profesor. Se ve, bueno, perfecto. Reanudar funciones de compartir. Bueno, ahí. Bueno.
Los siguientes términos se usan en la presente norma con el objetivo que a continuación se especifica. Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas, procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de los estados financieros. Por ejemplo, yo tengo que tener, hay diferentes principios, ¿verdad? Vamos a tocar más adelante. Por ejemplo, uno de los principios está el principio de lo devengado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo saco un préstamo a 5 años, yo debo provisionar eso, o sea, que debo cargar en mi pasivo. A 5 años debo cargar y debo ir descargando, debo ir descontando, ¿verdad? Por ejemplo, saqué un préstamo de 50 millones y pongo en mi pasivo que debo 50 millones, pero mi cuota es de 500.000 y al mes siguiente, mi deuda ya es 49.500.000, ¿verdad? Eso, y el interés aparte, ¿verdad? Y a eso se le llama el principio del devengado, ¿verdad? Después también el principio de lo percibido, que es al revés a lo que es el devengado, ¿verdad? El principio de lo percibido es, por ejemplo, que yo solamente registro cuando yo pago o cuando yo ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de por ejemplo, si yo tengo, en el caso de los préstamos, si yo pongo como percibido que es incorrecto, ¿verdad? No es correcto. Voy a asentar nada más cuando yo cuando yo hago el pago, ¿verdad? Pero para esos casos no es correcto el principio de lo percibido. El principio de lo percibido es cuando yo pago, o sea, cuando pago al contador, hay algo que termina ahí, ¿verdad? Bueno, y otro tipo de política, por ejemplo, puede ser, hay algunas empresas, por ejemplo, que contabilizan mal su pasivo. A mí me llega una mercadería como empresa de mi proveedor y yo tengo que cargar en el pasivo, y cuando hago el pago se descarga, ¿verdad? Sale del pasivo y te quedan cero. Hay algunas empresas, por ejemplo, que solamente cargan cuando van a pagar, ¿verdad? Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque a fin de mes no se va a registrar nuestra deuda real que nosotros tenemos con otras empresas o con otras entidades, ¿verdad? Y yo tengo que saber mi situación real, ¿verdad? Bueno, un cambio en la estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los elementos futuros esperados, de los futuros elementos esperados. Bueno, esto es una estimación que yo tengo de lo que puedo, como les dije, de lo que puedo leer, de lo que pueda haber en el inventario, o de lo que yo puedo recibir en ventas también, ¿verdad? Bueno, después tenemos las normas internacionales de información financiera, que son también unos principios internacionales parecido a la NIF, a la NIA, a la NIT. NIT es Principio Internacional de Contabilidad. NIA es Normas Internacionales de Auditoría. Y NIF es Norma Internacional de Información Financiera. Bueno, que comprenden normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad. Las interpretaciones ya se han desarrollado por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, o antiguas interpretaciones. Por ejemplo, cada país puede tomar otra vez el principio que sus entidades públicas creen que es mejor.
o que con ese principio se puede recaudar más o se puede expresar mejor sus resultados. Por ejemplo, acá no dice, pero le voy a decir, los costos, por ejemplo, para evaluar inventario, tenemos 4 sistemas de evaluación de inventario, ¿verdad? Que seguro que ustedes ya dieron, que es uno es primero entrada, primero salido, otro es último entrado, último salido, otro es precio ponderado y otro es el precio de compra. Bueno, lo que en nuestra legislación, y más todavía ahora que se cambió, se reformula la legislación tributaria, nos dice de que para evaluar el costo de un producto, nosotros tenemos que tomar el precio de cuando se compró ese producto, el precio de compra de ese producto. Bueno, ¿por qué la ley 6380 dice que ese tiene que ser el sistema de evaluación de inventario? Primero entrada, primero salido, no. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, acá en nuestro ambiente estamos muy influenciados por el dólar, por ejemplo. Y si yo pongo un producto que compré en enero, cuando el dólar estaba a 6.000, y el mismo producto yo compré otra vez ahora en septiembre y está a 6.900 la cotización del dólar. Obviamente que si le pongo yo el precio actual, cambiando en guaraníes, me va a salir que mi costo es más alto, ¿verdad? Me va a salir que mi costo es más alto y por ende voy a tener menos ganancia, ¿verdad? Y al tener menos ganancia pago menos impuestos, ¿verdad? Por eso la SED reglamentó que se utilice por el precio de compra, ¿verdad? Eso es un ejemplo. También, por ejemplo, hay otro ejemplo, de la depreciación de los activos fijos, que anteriormente, con la legislación tributaria anterior, cuando se depreciaba un bien, un activo fijo, se llegaba hasta depreciar totalmente el activo fijo, y ahora no se queda con su último valor revaluado o se queda con un 20% de su valor. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un vehículo rodado según contabilidad, según la SED, se devalúa en, por ejemplo, 5 años. Bueno, y al llegar el 5.º año, entonces, si yo tengo mi vehículo, en mi empresa tiene que, en mi contabilidad, mi vehículo vale 0. Y la SED, por ejemplo, cambió eso y dijo que se tiene que quedar con su último importe devaluado. Por ejemplo, revaluando un vehículo que me salió 100 millones, al 5.º año me sale 25 millones y con esos 25 millones yo ya me quedo siempre, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba anteriormente? Anteriormente, cuando llegaba a 0, entonces la empresa tenía menos activos y al tener menos activos iba a influir también en el balance y iba a hacer de que tenga también un resultado negativo, ¿verdad? O disminución del resultado, ¿verdad? Que iba a hacer de que las empresas o las personas paguen menos impuestos, ¿verdad? Todo eso hay algunos cambios que hace la SED, ¿verdad? Y como ustedes vieron, seguramente hoy salió en las noticias de que el IVA, por ejemplo, el consumo, las facturas de los supermercados salieron en la prensa de que no van a ser válidos para el IVA a partir del año que viene. Y es una explicación, o sea, que los medios dijeron mal,
sino que lo que dice la ley es que todo gasto que esté relacionado a tu actividad, por ejemplo, si yo soy abogado, todos los gastos que yo hago lunes a viernes en mi oficina, o si soy contador, si soy administrador, en mi oficina, relacionado a mi actividad. Pero si compro sábado y domingo para consumo de mi hogar, todo eso, lo que yo compro es deducible para el IRP, pero no para el IVA, por ejemplo. Pero obviamente, Profe, ese sería para la resolución 90 ya, ¿verdad? sí, sí, y justamente se va a cargar, se va a cargar y se va a controlar a partir del año que viene todas las cargas. Pero si yo compro, por ejemplo, algún producto, obviamente que si compro en el supermercado algún producto para mi uso profesional, es deducible, ¿verdad? Sí, eso es, en la resolución 90 se va a aplicar, ¿verdad? De hecho que eh, eso, de hecho que eso dice en la ley, de hecho que eso se tiene que aplicar luego, pero ¿verdad? Se tiene que aplicar, pero ¿qué pasa? La SED no tiene forma de controlarle a las personas físicas, ¿verdad? Porque no presentan libro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, declaro mi IVA y, o sea, muchas personas declaran su IVA y le ponen mucho gasto de supermercado, gasto de, inclusive le ponen eh, comprobantes que no son legales, pero la SED no puede adivinar, no puede saber, no puede saber hasta hoy, ¿verdad? ¿Qué ponen los 2 millones o 3 millones de contribuyentes de servicio personal, ¿verdad? De servicio personal. Obviamente de empresas sí puede saber porque ellos presentan Keushaka y se cruzan los libros, ¿verdad? Yo cruzo, por ejemplo, yo soy una empresa A, le vendo a una empresa B, lo que yo vendí tiene que estar en mi libro y la empresa B tiene que estar en su compra, ¿verdad? Y ellos cruzan a través de un software, ¿verdad? Y con la persona física no puede hacer eso, no es que se va a cambiar la ley ni nada, sino que en la ley está, pero no se puede controlar. Es, por ejemplo, como, como el IPS, ¿verdad? El IPS es obligatorio. Todas las empresas tienen que darle IPS a sus empleados. A partir de tal fecha ya les tienen que meter en el IPS, o sea, a partir del primer día, luego ya dice la ley. A partir del primer día, siendo personal contratado o siendo personal fijo, o le tienen que meter en IPS a partir del primer día. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad pasa de que no se le mete a todos, ¿verdad? O hay empresas que no le meten luego a ninguno, ¿verdad? Y tampoco tienen factura. Por ejemplo, la otra opción es que tengan factura, pero IPS no tiene tampoco forma de controlar eso, sino que únicamente si es que se va en las empresas y controla uno a uno, ¿verdad? Pero, y eso es lo que la SED va a hacer, ¿verdad? La SED va a empezar a controlarle uno a uno. Por ejemplo, hay muchas personas que declararon su IVA y declaraban cualquier cosa, ¿verdad? Declaraban, no sé, eh, por ejemplo, declaraban recibo, por ejemplo, o si no, declaraban autofactura, por ejemplo, cosas que no son comprobantes permitidos, pero la SED no tenía forma de saber, ¿verdad? Porque al hacerle llega nada más la declaración jurada. Por ejemplo, si yo gano, por dar un ejemplo, si yo gano 7 millones y yo gasto 8 millones, pongo mi declaración jurada que gano al presentar y a poco que gano 7 millones, que gané en el mes 7 millones, pero gasté 8 millones. Pero hasta ahí nomás, eso nomás tiene la SED. Obviamente que si la SED desconfía de una persona, le puede pedir, ¿verdad? Le puede pedir que lleve su comprobante o generalmente ahora ya se hace todo por internet. La SED, por ejemplo, te lleva una notificación y te dice de que le parece inconsistente, por ejemplo,
tu declaración jurada parece inconsistente y te pide que le envíes tus comprobantes a través de una lista, una lista, o te pide que escanees y envíes tu comprobante por internet, ¿verdad? Que a persona física muy poco les pasó, ¿verdad? Pero a empresas sí. Yo ya he visto varias empresas que la SED le notificó, por ejemplo, así por declarar, por ejemplo, declaraban compras de supermercado, por ejemplo, que eran compras personales y que la SED dictaminó de que esos no eran comprobantes deducibles. Bueno, y eso se viene en el 2020, ¿verdad? En el 2022, perdón, en el 2020 ya pasamos todo. En el 2022 se viene que también vamos a ver si damos también, si nos da el tiempo en la materia, vamos a ver la resolución 90 para ver cómo se cargan los comprobantes de compra y venta, ¿verdad? Que en el Marangatú está, ¿verdad? Bueno, y bueno, vamos a seguir otra vez con nuestra. Bueno, seguimos con materialidad o importancias relativas. Por ejemplo, materialidad en términos contables es, puede cambiar o no el resultado, omisiones que pueden cambiar o no el resultado de mi estado financiero. Por ejemplo, si al cerrar mi ejercicio contable me salió una utilidad de 100 millones y luego yo me doy cuenta de que registré mal y mi registro, por ejemplo, es de 20.000 guaraníes y toca el activo ahora. En ese caso no es relativo ahora. Que es relativo no va a cambiar mi resultado. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, si yo me olvidé de registrar una factura de 1.000 millones, por ejemplo? Ahí va a cambiar mi resultado y ahí sí es de importancia relativa. Ahí sí es material, ¿verdad? Bueno, voy a leer un poco lo que dice acá el concepto. Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o su conjunto influir en las decisiones económicas que llevan a cabo los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o combinación de ambas podría ser el factor determinante. Errores en ejercicios anteriores. Hay dos formas de registrar, ¿verdad? Uno es tener una cuenta que diga errores de ejercicios anteriores, pero esto va a ser una cuenta de gasto. Y otro es hacer, por ejemplo, el asiento que tenía que hacer el año pasado, hacer este año, ¿verdad? Como yo les dije, por ejemplo, del banco, si yo tengo mi banco, por ejemplo, si yo tengo mi banco que está con saldo incorrecto, entonces yo puedo cambiar este año si es que ya cerré, ¿verdad? O otra cuenta, ¿verdad? El banco generalmente tiene que estar bien, ¿verdad? Es uno de los principales que debe estar bien, ¿verdad?
eh, ven ahí el material, me parece que no están viendo, ¿verdad? Sí se ve, profe. Ah, perfecto. Bueno, errores de ejercicio anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más ejercicios anteriores, resultado de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios fueron formulados y podrían esperarse razonablemente que se hubieran conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se puede rectificar, tengo que cambiar todo, mi primero, si es que tocó resultado es ingresos y gastos, si es que tocó eso, tengo que cambiar mi IVA, tengo que cambiar mi renta, tengo que cambiar todo. Lo que sí va a ser difícil, por ejemplo, si cambio mi IVA y renta y me sale de que no tenía que pagar, tenía que pagar más poco o no tenía que pagar nada, es difícil que la SED me devuelva eso, ¿verdad? Una vez que yo ya pagué, la SED no te va a devolver más, sino que te va a quedar como crédito fiscal, ¿verdad? A favor tuyo. Hay una posibilidad, algunas empresas podían pedir que se les devuelva el IVA, pero eso es devolución de IVA, pero tenían que hacer un proceso largo, ¿verdad? Tenían que hacer auditoría, tenían que contratar un auditor que controle todo, que le dé un dictamen, y a partir de ahí recién iban a poder cobrar, por ejemplo, en los casos que tenían mucho crédito a su favor o en los casos que declararon mal, ¿verdad? Pero difícilmente la reexpresión retroactiva. Vamos. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros eventos y condiciones como si ésta hubiera aplicado siempre. La expresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, valoración e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en ejercicios anteriores no se hubiera cometido nunca. Impracticable. La aplicación de un principio será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Aplicación perspectiva. Es, por ejemplo, dar un cambio a la política contable con tal de mejorar. Selección y aplicación de normas de políticas contables. Bueno, nosotros en la contabilidad hay cosas que podemos hacer internamente, pero hay otras cosas que la SED nos imponen. Por ejemplo, si yo empiezo a declarar todas las compras del supermercado que hago en fin de semana, la SED capaz que me notifique, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco. Uniformidad de las políticas contables. Por ejemplo, yo tengo que hacer, si hago, como les dije hace rato, si hago provisiones de todos los proveedores, tengo que hacer con todos los proveedores que me dan a crédito, ¿verdad? Si hago una provisión de clientes incobrables, tengo que hacer con todos mis clientes incobrables. Bueno, antes que se corte, porque ya me queda 6 minutos, me queda 1 minuto nada más, les digo de que voy a habilitar para que marquen. Voy a subir ya los videos que tengo pendientes y los materiales para que puedan hacer también las tareas.
y les voy a dar un cuestionario también para que puedan guiarse de lo que va a salir en el primer parcial. Profe, la asistencia, ¿cómo? Todavía no está habilitado para marcar. Ahora voy a habilitar, apenas termina la clase voy a habilitar. Profesor, y la última vez vos Dale, marcaste, profesor. o sea, la asistencia muy tarde y algunos no marcamos más. ¿Cómo queda Sí, yo eso? también, profe. No puedo marcar porque era muy tarde ya cuando iban a marcar y no sabía. Y bueno, les voy Sí, a profe, marcar eso ahora. se puede actualizar. Ahora le voy a marcar porque yo no puedo poner otra vez la fecha anterior. Ah, Dale, profe, gracias. me pueden escribir ahí en la plataforma quiénes fueron, ¿verdad? Y ahora le voy a marcar